Bien, estamos en el set aquí de JN TV, JN Noticias, y nos visita justamente nuestro invitado, es Roy Mendoza, él es abogado especialista en temas electorales. Roy, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos a esta hora en JN Noticias. Qué gusto, Jorge, estar con ustedes y poder acompañarlos con toda esa audiencia del Jurado Nacional de Elecciones. Claro que sí, muchas gracias también. Bueno, en principio, justamente queremos conversar con usted sobre el tema de los impedimentos, que digamos es una incorporación elemental y crucial en algunos casos, en temas electorales, porque finalmente delimita qué candidatos pueden postular o no pueden postular y quiénes son los que están impedidos. Para eso, para llegar justamente a ese detalle, cuando hablamos de impedimentos, ¿a qué nos referimos? En principio, el derecho de participación política que tienen todos los ciudadanos, ¿no?, está garantizado en la Constitución, artículo 2, inciso 17, artículo 31 de la Constitución y artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, todos los ciudadanos tenemos ese derecho a participar. Y ese derecho de participación política es un derecho fundamental. Pero como todo derecho, no es absoluto, sino puede ser intervenido, puede ser limitado, ¿no? Y esas limitaciones que se colocan a los derechos fundamentales por parte del Estado en casos de participación política tienen que ser útiles, proporcionales y racionales, ¿no? Entonces, el Estado, a través de nuestra Constitución, establece una serie de impedimentos a nivel constitucional, ¿no? El artículo 33 y el artículo 34b, el artículo 100 de nuestra Constitución, regulan algunos impedimentos, y esos también, a su vez, son regulados a nivel legal, ¿no? Claro, y para ir ya, digamos, aterrizando en el tema en mención, ¿qué personas están impedidas, por ejemplo, a postular? Por ejemplo, aquellas personas que están sentenciadas, tienen sentencia condenatoria vigente, ¿no?, están impedidas de postular, ¿no? ¿Firme en primera instancia o en última instancia? El supuesto del artículo 33 de la Constitución nos establece que no pueden postular aquellas personas que han sido declaradas interdictas, es decir, que un juez haya mencionado o haya declarado que la persona no está en sus facultades, no puede postular. El segundo inciso es aquellas personas que tengan sentencia condenatoria vigente. Mientras la sentencia tenga vigencia y se esté ejecutando, la persona no puede postular. O sea, puede ser en primera instancia. Eso es el supuesto del artículo 34b. El inciso tercero del artículo 33 establece y regula también que las personas inhabilitadas por el Congreso no pueden postular. Y el artículo 34b de la Constitución establece que las personas sentenciadas en calidad de autoras o cómplices por delitos dolosos y en primera instancia también están impedidas de participar en cualquier proceso electoral. Claro, ahora vamos a lo interesante, ¿no? A saber o definir cuáles son los delitos, ¿no? ¿Qué personas puntualmente o qué delitos se han cometido o que ha cometido esta persona que le impide candidatear al Congreso o a la presidencia? Hay algunos delitos generales que regula el 34b de la Constitución, ¿no?, y otros delitos especiales que están incluidos en el artículo, en la ley 3717 que se publicó allá en el 2017. Entonces, la Constitución nos dice que por cualquier delito que se cometa de manera dolosa y en primera instancia, uno no puede postular, ¿correcto? Pero la ley 3717 nos señala otro supuesto de otros delitos y más especiales: tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios, TIT, ¿no? Entonces nos dice que en ese caso, dice que aun cuando las personas hayan sido rehabilitadas, lo que no sucede en el 34b de la Constitución, porque en el 34b, si te rehabilitas, entonces puedes postular. Pero los supuestos del 3717, aun cuando estés rehabilitado, no puedes postular. Que son, digamos, que los delitos más especiales. Sí, ¿no? Tráfico ilícito de drogas, apología al terrorismo, corrupción de funcionarios, asesinato. Claro, pero ya el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado respecto de lo que regula la 3717, ¿no?, estableciendo, por ejemplo, que los sentenciados por apología al terrorismo, sí pueden postular. No sucede eso con los sentenciados por corrupción de funcionarios, aunque también el TC ha tenido un último pronunciamiento y les ha abierto la puerta, porque supuestamente se les vulnera el principio de resocialización, ¿no? Entonces, el TC en un último pronunciamiento ha dicho que pueden postular también, porque se les vulneraría el derecho. En este grupo de personas que pueden postular también se encuentran, por ejemplo, los que mantienen quizás un litigio con sus exparejas por el tema de la pensión de alimentos. Y le pregunto esto porque se ha visto, digamos, anteriormente a candidatos que, si bien es cierto, no han tenido delitos especiales o los delitos que hemos mencionado, pero han tenido este en particular.
Lo que dice la Ley de Organizaciones Políticas en el artículo 23 es que el candidato tiene que llenar su declaración jurada de hoja de vidas. Y ahí en esa declaración jurada de hoja de vidas proporcionar toda la información respecto de los procesos que tiene, ¿no? Y de las sentencias condenatorias a su vez. Entonces lo que hacen los candidatos es proporcionar información respecto de estas sentencias que tienen por alimentos. El impedimento surge cuando el candidato está inscrito en el REDAM, que es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Cuando una persona sentenciada por alimentos y a su vez está inscrita en el REDAM, entonces ahí tiene impedimento. No puede postular. Pero si tiene la sentencia y está cumpliendo con los alimentos y a su vez lo informa en su declaración jurada de vida, no tiene ningún impedimento. Se está cumpliendo. En el caso, por ejemplo, que también sea una persona que ha sido sentenciada y ha pagado su reparación civil o está pagando su reparación civil, ¿puede postular? O también, digamos, se ve este escenario de que si son ciertos delitos está impedido definitivamente. Claro, lo que pasa es que en los delitos generales, uno recibe la sentencia y la sentencia tiene que ejecutarse. En la medida que se ejecuta la sentencia, es decir, va a cumplir el periodo de pena, va a pagar la reparación civil, la sentencia se está ejecutando. Cuando termina de ejecutarse, lo que el sentenciado le pide al juez penal es la rehabilitación. Señor juez penal, ya cumplí el periodo de pena, ya cumplí el periodo de prueba, ya pagué la reparación civil y por tanto usted rehabilíteme. Con esa rehabilitación puede postular, ¿no? Entonces, mientras se esté ejecutando la condena, no se puede postular. Una vez que se ejecutó la condena, se rehabilitó, puede postular. Pero eso no sucede en los casos de corrupción de funcionarios, ¿no? En los casos de cohecho, peculado, corrupción de funcionarios, la norma dice que aun cuando sea rehabilitado, no puedes postular. El Tribunal Constitucional ha dicho que eso es vulneratorio del derecho de participación política y del principio de resocialización. Y le ha abierto las puertas. Y le ha abierto las puertas, pero hay que hacer hincapié en que el Jurado Nacional de Elecciones también ya tiene un criterio sobre ese supuesto, porque este supuesto no es nuevo. Esto se decidió también en el 2019 y el jurado, mediante una resolución en el 2022, dijo que la ley vigente impide a las personas sentenciadas por corrupción de funcionarios, aun cuando estén rehabilitadas, postular en un proceso electoral. Y en ciertos delitos, le voy a citar dos casos muy puntuales. Delito, por ejemplo, de narcotráfico o delito de asesinato. Cumple esa persona su periodo de condena, paga una reparación civil, al término de todo eso, ¿puede postular? En el caso de asesinato, sí. En el caso de narcotráfico, el tráfico ilícito o tráfico de drogas, eso sí está contemplado en la 3717. Pero el asesinato es general. Por tanto, si uno ha cometido ese delito y está rehabilitado, no hay ningún impedimento para que pueda postular. Ahora, justo quería hablar sobre usted con el tema de las inhabilitaciones en el Congreso de la República, que también termina siendo un impedimento. Más o menos me comentó a grosso modo cuando empezamos la entrevista, pero sí, digamos, para profundizar. Hay casos, ¿no es cierto?, donde obviamente hay políticos que quieren postular a una elección popular, pero están inhabilitados por el Congreso. Incluso ya están haciendo campaña, etcétera. Pero en este caso muy puntual, ellos no pueden postular. El artículo 33 de la Constitución, inciso tercero, establece que no pueden ejercer los derechos de ciudadanía por inhabilitación del Congreso de la República. Y eso es concordante con el artículo 100. El artículo 100 dice que se puede someter a juicio político y declarar la inhabilitación, destitución de ciertos funcionarios, ¿no? Claro. Y estos funcionarios pueden ser inhabilitados hasta 10 años, con lo cual se les impediría la postulación a los procesos electorales. Claro. Acabados los 10 años lo pueden hacer. Así es. O sea, se levanta, digamos, esa restricción. Ahora, también existe en todo nuestro sistema jurídico diversos caminos para poder revertir esa situación, ¿no? Claro que sí. Ahora, el dictamen de la Comisión de Constitución sobre impedimentos de postulación a candidatos, justamente acá tengo la información, no fue aprobado en el Congreso. En este caso, ¿usted considera que en caso de ser aprobada podría, digamos, tener una aplicación directa para estas elecciones del 2026? Lo que dice la norma, la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley de Orgánica de Elecciones, es que establecen un principio de intangibilidad. Todas las normas que son aprobadas hasta un año antes del proceso electoral van a tener vigencia después o concluido el proceso electoral, ¿no? Se entiende entonces que aplicaría el 2031 en caso de aprobarse. Si se aprueba después del 12 de abril del 2025. Tendría eficacia terminado el proceso electoral, ¿no? Claro, solamente en ese caso, ¿no? Porque obviamente la legislatura empieza en marzo, digamos que... Exacto. Bueno, estaría corriendo contra el tiempo, pero se entiende de que si es que se aprueba, llega al plazo. Si se aprueba hasta el 11 de abril, hasta el 11 de abril de 2025, porque al día siguiente, 12 de abril, tendría vigencia, podría aplicarse al proceso electoral del 2026. Claro. Si no se aprueba hasta esa fecha, ya rige el principio de intangibilidad electoral y esa norma como tal
se aplicaría culminado este proceso electoral. Claro, más allá, digamos, de los términos legales, yo le pregunto a usted que al no tener, digamos, una norma que establezca una restricción puntual a ciertos candidatos a postular a un cargo público, ¿cómo usted encuentra la oferta electoral? ¿Realmente, digamos, se van a presentar candidatos con la posibilidad de poder fijar un rumbo o un giro a sus regiones, digamos, al país o del Congreso, y que no tengan, pues, digamos, unos antecedentes que puedan complicarlo? Hace ya algunos años lo que se está buscando es la idoneidad en las candidaturas, ¿no? Y eso se facilita con la herramienta de la declaración jurada de hoja de vida. Entonces hay que poner bastante énfasis en la declaración jurada de hoja de vidas, hay que hurgar en la declaración jurada de hoja de vidas para poder proporcionarnos, ¿no?, una información acerca del candidato, y al ciudadano siempre elegir por el que esté, digamos, más limpio, el que tenga más credenciales, el que esté más preparado para poder acceder a los cargos públicos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina se está buscando el tema de la ficha limpia. En Argentina no se pueden postular a los cargos públicos con sentencia condenatoria firme. O sea, en segunda instancia. No, firme, segunda instancia y tal vez un recurso de casación en una Corte Suprema. En nuestro país eso no es así. En nuestro país hemos ido un poco más allá y le decimos no vamos a esperar la firmeza, que antes lo esperábamos. Ahora puede ser un impedimento el hecho de que tú tengas una sentencia condenatoria en primera instancia, si eres autor o cómplice por un delito doloso, ¿no? O sea, que tú hayas querido el resultado, que lo hayas cometido con intención. En Brasil, por ejemplo, se establece un impedimento cuando hay una sentencia confirmada, segunda instancia, ¿no? Argentina, firme, Brasil en segunda instancia, y el Perú basta con una sentencia en primera instancia. Listo, bien. Gracias a Rey Mendoza, entonces, abogado especialista en temas electorales, que nos ha acompañado en esta edición de JN Noticias. Vámonos en este momento a una pausa y volvemos con más información.